acuerda que tenía que decirles, por favor me avisa. Me parece importante. Vale, ya se me ocurrirá. Muy bien. Jóvenes, tenemos que tener en cuenta que cirugía es una parte muy importante de lo que corresponde la vida diaria. Ahora, a todos les han sacado una muela. ¿Listo? Cuando es la muela del juicio, es cirugía. ¿Listo? Entonces, es muy importante que entiendan que la cirugía es uno de los procedimientos médicos más frecuentes. 5% de la población... Ah, ya, ahora, otra cosa. Ahora sí, no me he metido con ningún pediatra. ¿Sí? Toda la clase de hoy día es adultos. ¿Listo? Sí. Sí, esta vez sí ya no me alcanza para meterme con los cirujanos pediatras. No tengo tanta valentía. Entonces, el 5% de la población general va a ser sometida a cirugía por año. ¿Listo? El pasito anterior nada más he tenido una cirugía y por eso no pudieron venir, no hay ningún problema. No tengo 2 cirugías ya en este grupo de 170 personas, no 7 por 3, 21, ¿cierto? De 200 personas ya tengo 2 cirugías en lo que va del semestre, que son 2 meses, ¿no es cierto? Entonces, estoy demostrando que las intervenciones quirúrgicas son frecuentes, ¿sí? Y aparte tengo conocimiento de otras 2 que han sido en vacaciones, entonces es algo muy importante. Ahora, todo lo que voy a hablar es para pacientes adultos menores de 65 años sin factores de riesgo, que ahorita los vamos a revisar. O sea, todos los demás ahí se ponen a estudiar un poquito más, ¿vale? Muy importante es que todos los prequirúrgicos tienen laboratorio. ¿Listo? Ustedes dirán, doctora, pero me han sacado la muela del juicio y no me han pedido nada. No, te han preguntado si tienes algún problema. ¿Listo? Y como es una cirugía de muy bajo riesgo, que aunque sangres no te vas a llegar a hipovolemia. Entonces no hay problema, ¿sí? Está todo controlado, por eso es que no les han pedido. Pero es muy importante entender que la medicación prequirúrgica es muy arriesgada. ¿Por qué? Porque si el paciente no ha tomado el medicamento, le puedes generar daños. Van a descubrir muchas cosas en el prequirúrgico. ¿Tengo que iniciar tratamiento, hacer algo? Depende. Si he descubierto que mi paciente es diabético, sí tengo que hacer algo y ver si es que puedo parar la cirugía o qué hacer para que esa cirugía sea exitosa. He descubierto que mi paciente tiene insuficiencia renal. Así, tengo que hacer algo. Entonces, ese es el gran problema de los prequirúrgicos, de que puedo descubrir enfermedades y de acuerdo a la cirugía es que voy a actuar. Por ejemplo, cuando son infecciosas, por ejemplo, el caso de VIH, se para toda la cirugía, salvo cesárea, en la cual se inicia protocolo de cesárea para VIH. Esto que ya se los he enseñado. Entonces, es muy importante entender esto, porque en esta ocasión sí es el hemograma por si acaso. Ahora sí, si se encuentran algo raro, ¿qué van a hacer? Ubicar qué es lo que está pasando y ver si es que esto va a afectar a su paciente o no. En los casos que se requiere iniciar tratamiento, se tiene que iniciar y ver si la cirugía va a continuar o no. ¿Listo? Pero si quieren poner alguna medicación por si acaso, eso no. ¿Listo? Por ejemplo, muchas de las cirugías reciben antibiótico, pero ese antibiótico está de acuerdo al tipo, la dosificación y la guía que lo recomienda. ¿Listo? No es obligatorio. Muy bien. La aspirina no se llama aspirina, es ácido acetil salicílico. ¿Listo? El ácido acetil salicílico ha retomado su uso porque un tiempo dijeron, es muy bueno. Y lo dijeron, no es bueno. En la última guía lo han retomado, entonces hay bastante administración de aspirina. Esta de aquí solamente se va a poner en caso de alto riesgo de sangrado. Entonces, las cirugías tienen 3 clasificaciones. Muy bajo riesgo de sangrado, bajo riesgo y alto riesgo. Eso sí es de cirugía. ¿Listo? Eso ya le corresponde a ellos. Entonces, cuando estamos haciendo esta clasificación de sangrado, ¿con qué objetivo es? Limitar las pérdidas y tener banco de sangre para poder reponer lo que sea que necesite el paciente. Banco de sangre creo que viene en tercera fase, o es la última de esta. Pero banco de sangre no toca después. Ahora, sí hay que saber, jóvenes, por favor, esto sí se lo aprenden. Todas las cirugías de cráneo son de alto riesgo de sangrado. ¿Por qué? No sé si ya les he contado
que si hay sangre en el cerebro, la probabilidad de convulsionar, tener lesiones neurológicas permanentes y no sobrevivir es muy alta. ¿Listo? Ahora, no necesito un sangrado abundante. ¿Listo? Muchas veces son gotas, pero su cerebro está muy especializado, no soporta el sangrado. ¿Listo? Entonces, por eso son de riesgo. Y cámara posterior nos estamos refiriendo a ojo. ¿Listo? Entonces, en esos casos sí, tienes que suspender aspirina lo suficiente para que el paciente no sangre más de lo necesario, porque allí sí te puedes complicar. Jóvenes, tenemos una buena cantidad de pacientes con anticoagulación. Antes teníamos bastante warfarina, ahora lo que ha aumentado es enoxaparina, las heparinas fraccionadas, las impronunciables. ¿Sí? Esas de allí tienen mucho menor riesgo de sangrado y con que las detengas antes de la cirugía ya estás, pero todavía hay indicaciones absolutas de warfarina, como por ejemplo fibrilación auricular y válvula. Entonces hay que averiguar, y en ese caso sí hay que suspender por lo menos 5 días antes. ¿Para qué? Para que los factores se recuperen y apenas termine la cirugía reinicias warfarina. ¿Por qué? Porque la warfarina va a iniciar anticoagulación aproximadamente en 2 días. Entonces, si no le reinicio, voy a tener otra vez problemas. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante y esto sí se la tienen que aprender. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora vamos. ASA es la Asociación de Anestesia y ellos han clasificado a los pacientitos en 5 grupos. Hay un sexto, por si alguien quiere contradecirme. No hay problema, pueden contradecirme. El sexto es el paciente que es donante. ¿Listo? Y que lo estamos manteniendo vivo. Bueno, no, eso está mal dicho. Está conectado a equipo. Jóvenes, tengan en cuenta que no sé si ustedes van a llegar, pero actualmente se está incrementando la evaluación sobre habilidades, le han puesto un nombre rimbombante, neuro no sé qué cuantitos, pero es cómo le vas a decir al paciente que si ingresa a sala es posible que no salga, cómo le vas a decir al paciente que su familiar no tiene oportunidad de salir de máquina y tendría que considerar, si le parece bien en alguna circunstancia, la posibilidad de la donación, ¿cierto? ¿Cómo le voy a decir a la mamá que está embarazada que el niño tiene alguna malformación permanente, intratable, o que no hay poder humano que salve a esa criatura? Que solamente está vivo porque está conectado a la mamá como si fuera soporte vital. Entonces, todas esas cosas tienen protocolos actualmente. ¿Cómo le digo a mi pacientito que tiene cáncer? Voy y le digo, señor, ¿tiene cáncer? Jamás. Entonces, este protocolo, no sé si van a llegar, pero ya están las guías. Todavía no están aprobadas aquí en Perú, pero sí, si alguna vez escuchan algo como me he olvidado, neurohumanidades, una cosa así, ¿qué cosa es? Me puse a leer, es simplemente, hay un protocolo, ¿cierto? De cómo decir esto. Entonces, estos son los de los pacientitos que nos interesan a nosotros. Obviamente no he considerado el sexto por razones obvias, eso es de especialidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pacientito les estoy hablando yo? ASA 1 y ASA 2. ASA 1 no tiene nada, ¿sí? Ni factores de riesgo. ASA 2 sí. Por ejemplo, es fumador, está obeso o es una paciente embarazada. ¿Listo? El embarazo es una condición especial y por lo tanto tengo que cuidarlos. Esos dos de aquí son los que vamos a tratar. Ya con enfermedades no. ¿Listo? Porque esos tienen que entrar a otros protocolos. ¿Listo? ¿Cuáles protocolos? Pues depende de la enfermedad de fondo. Los protocolos van a cambiar si es que son para diabetes, hipertensión con diabetes, enfermedad renal crónica y cosas así. ¿Listo? Entonces, este de aquí está en base a las guías NICE, que son para el cuidado del corazón sobre todo. ¿Por qué? Una de las principales complicaciones cardíacas es el infarto sin sintomatología, porque mi paciente está echado, ¿no es cierto? Y le duele todo. Y está un poquito atontado por la anestesia. ¿Cómo se da cuenta que le está doliendo el corazón? Muchas veces. Entonces, por eso, el infarto se tiene que sospechar en todo paciente que entra a anestesia. Por eso es que muchas personas critican las cirugías que no son indispensables para sobrevivir. ¿Por qué? Entras a cirugía y solamente
un buen manejo, un paciente que tenga reserva fisiológica va a salir de anestesia. ¿Listo? Entonces, por eso, hasta que no te ponen la anestesia, no sabes cómo te va a ir. Son muchos tipos. Ya han hecho cirugía 1. El primer capítulo se llama anestesia, ¿cierto? Entonces, lo más importante es anestesia. Eso dicen los anestesiólogos o los cirujanos, pero tienen razón. Cualquier médico puede iniciar anestesia. ¿Dónde están los buenos anestesiólogos? Los que te devuelven al paciente después de la anestesia. ¿Listo? Eso es bien importante. ¿Entendido? Entonces, ¿en quién me voy a concentrar yo? ASA 1 son ustedes. ¿Sí te acuerdan que les iban a sacar su diente? Estamos poniéndolos de ejemplo para su muela del juicio, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que eso se complique es bien bajita y las complicaciones no comprometen la vida. Sí, les va a doler, van a sangrar, pero no van a seguir, tienen que seguir viniendo a clases, no hay problema. Entonces, ese es el pacientito y sobre todo el segundo que no tiene enfermedad. ¿Ha quedado claro? Todo lo demás ya lo ven en las especialidades, sobre todo los que van a ser cardios, anestesios, neumos. Sí, esos. Entonces, tenemos dos grupos, ¿cierto? Que va a ser los de rutinas para todos, o sea, nadie se va a salvar. En cambio, los especiales es de acuerdo a por qué yo estoy planteando la cirugía o una circunstancia muy importante. Todos los ASAs que les he dicho tienen una E al costado en la parte más avanzada de la guía. ¿Por qué? No es lo mismo necesitar una cirugía de vesícula estando tranquila y feliz a estar en emergencia con sintomatología y necesitar la misma cirugía. ¿Listo? Por eso tengo que considerar los exámenes especiales. Entonces vamos por el comienzo, ¿sí? El hemograma ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Muy bien, por eso nos habíamos detenido en plaquetas. ¿Cuál es el más importante de estos para nosotros? Las plaquetitas, ¿sí? Porque todas las cirugías van a sangrar, todas. Ya les he dicho que unas tienen mayor riesgo y generalmente la plaquetita que existe trabaja. Vamos a ver luego que puede que no trabaje, pero ya. ¿Qué tenemos? Función renal en lo que corresponde a creatinina es obligatorio. ¿Por qué? Hemos especificado que la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica no tiene sintomatología, ¿sí? El síndrome, la uremia que ustedes me han contado, eso es enfermedad renal crónica grado 5, ¿sí? O sea, ya ahí sí ya es florido. Todos los grados anteriores, muchas veces el paciente no tiene sintomatología. Y aquí el riñón está particularmente en riesgo. ¿Por qué? Todas las anestesias disminuyen presión arterial, ¿listo? Entonces, estaría en hipoperfusión sin haber tenido pérdida de sangre. Pero si a la baja de presión le sumas la pérdida de sangre que estamos esperando, sí, porque hemos dicho que todos van a sangrar, ¿no? La probabilidad de que haya una complicación renal aumenta. Entonces, por eso tiene, y como nuestro pacientito está dentro de lo que son adultos sanos, las fórmulas son ideales para ver si todo está yendo bien, ¿cierto? Y para controlar en el riñoncito ese posoperatorio. Entonces, ¿se acuerdan? Les dije, ¿cuál era uno de los síntomas más importantes de insuficiencia renal aguda? Diuresis. ¿Listo? Por eso todos los cirujanos, cuando pasan visita, ¿qué dicen? Diuresis, ustedes miran el techo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si en 6 horas tienes diuresis, el riñón está funcionando. Si en 6 horas no tienes diuresis, estás entrando en insuficiencia renal aguda. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Luego, glucosa ya tenemos. Todos los pacientitos van a tener glicemia en ayunas y ahí puede que descubramos a un pacientito diabético. Entonces, dependiendo del caso, tendríamos que consultar si es que tenemos que hacer exámenes especiales o no. Pero acuérdense que con un valor de glucosa mal no basta, necesito 2 parámetros, ¿no es cierto? Muy bien. El otro que hemos hecho, allá. Entonces, lo que no vamos a hacer ahora es grupo sanguíneo y factor RH. ¿Listo? Obviamente esto es ¿por qué? Porque para paquete globular, y plasma fresco, necesitas grupo sanguíneo y factor. ¿Listo? Si no, no puedes pedir. Entonces, es muy importante. Y eso, no me acuerdo en qué clase viene, pero es del siguiente. Vamos a ir a esos de los especiales, ¿sí? Lo mismo. Hoy día vamos a trabajar en reactantes de fase aguda porque están asociados generalmente con infecciones. Entonces, no es lo mismo tener un pacientito que va a entrar a sala y tiene una infección que cuando no la tiene. Generalmente, los pacientes que entran a sala con infección es porque
la cirugía va a contribuir a mejorar la infección. De hecho, algunas veces, como por ejemplo en el caso de la apendicitis, es la única opción que tienes. ¿Listo? Todavía no se ha cambiado el protocolo, o no sé si es que, acuérdense que salió hace como 1000 años de la universidad, pero las apendicitis, hasta donde tengo conocimiento, porque esa es la última, que no sé cuándo he hecho apendicitis con los chiquitos, con las niñas de enfermería. Y todavía les he dicho, se opera dentro de 48 horas. Una apendicitis que no está operada en 48 horas ha roto el protocolo. Esto y ustedes tienen que seguir el protocolo. Muy bien. Ahora, en función renal y respiratoria es muy importante el AGA y electrolitos, sobre todo porque anestesia va a alterar también el sistema respiratorio. AGA y electrolitos toca al final de la fase, entonces del semestre, entonces todavía no lo vamos a ver. Ya hemos visto diabetes mellitus. ¿Por qué nos interesa la hemoglobina glicosilada? Porque voy a ver si mi paciente se está controlando. Si el paciente no se está controlando, tengo mucho mayor riesgo de que me haga problemas de hiperglicemia. Y entonces ahí viene algo muy importante. Cuando tienes un paciente con diabetes, con cualquier diagnóstico, es preferible entrar con esquema de insulina desde el día previo a la cirugía. ¿Listo? Porque se acuerdan que lo van a hacer estar en ayunas. Entonces, insulina se trabaja con curva de glucosa. Tiene la glucosa, de acuerdo a eso le pones la insulina. ¿Listo? Para poder llevar bien esto. Jóvenes, si ingresan, ahora, eso ya deben haber hecho en gineco. El primer trimestre tiene la probabilidad de que la paciente no sepa que está embarazada y si entra a sala, es probable que el embarazo no continúe. El segundo trimestre es donde todavía puedes intentar algunas cirugías, pero hay varias que están contraindicadas, y el tercer trimestre también es un riesgo desde el punto de vista quirúrgico, pero las cirugías cambian. Hay algunas que tienen más riesgo en el segundo y hay algunas que tienen más riesgo en el tercero. Eso sí, hay que verlo de acuerdo a la paciente. ¿Listo? Y si tienes una paciente gestante que entra a cirugía, se le baja la presión y no sabía si estaba gestando, está en riesgo la vida del bebé. Entonces, por eso es que muchas veces van a ver ustedes de que en emergencia les toman prueba de embarazo. Eso es frecuente, sobre todo cuando hay dolor en fosas ilíacas, cuando hay dolor en fosas ilíacas sobre todo, y también cuando estamos sospechando una paciente de vesícula. ¿Por qué? El embarazo empeora la sintomatología de todos los problemas de vesícula. Entonces, a veces no es que tiene un cólico vesicular, es que esté embarazada, las hormonas le malograron su vesícula que estaba yendo en la paz del Señor, pero solamente se opera si la paciente lo necesita. En caso de embarazo, por favor. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante saber si la paciente está embarazada o no. Cuando estamos sospechando en una cirugía de alto riesgo de sangrado, tengo que avisar a banco. ¿Por qué? Porque una cosa es pedir grupo y sanguíneo y factor, que ustedes pueden saber, ¿no es cierto? Dicen, no, yo soy tal cosa. No, siempre se tiene que hacer en cirugía. Cuando van a hacer una cirugía siempre se repite. Ustedes dirán, ¿y voy a cambiar de grupo? No. Lo que pasa es que te van a tener registrado porque el grupo sanguíneo tiene 53 determinantes. ¿Listo? Entonces, el hecho de que entres a la revisión hace que cuando te pidan la compatibilidad tengas, y si es que das cualquier problema, puedan hacer el estudio antes de que entres a sala. ¿Por qué? Porque de estos 53 hay 4 o 5 que siempre dan problemas, entonces son los que se evalúan y esos se compatibilizan en las unidades. Entonces, cuando estamos transfundiendo un paquete globular, a veces no solamente es que sea el mismo grupo, el mismo RH, sino que tenemos que compatibilizar los problemáticos. ¿Listo? Por eso, cuando ustedes están en cirugía, muchos de los cirujanos se quejan si las unidades están listas, y lo mismo cuando tienes un problema ginecológico. ¿Por qué? No es lo mismo tener sangre a temperatura de 20 grados, porque la sangre se guarda a 8 y no se puede calentar. Por Dios santo, ellos se me acuerdan. Los internitos metieron la sangre al baño María, se cocinó. Sí saben
saben que el rato que lo hagan ustedes van a estar en problemas, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren sufrir, porque ya me acordaba que ustedes tienen que sufrir la parte económica, la bolsa, no he dicho bien, la bolsa de sangre cuesta 850 soles. Las pruebas, 250. ¿Listo? Y aparte de eso tienes que tener un donante. ¿Listo? Entonces, el recurso es carísimo. O sea, cuando dicen, me han hecho pedir 3 familiares, yo si supieras todo lo que cuesta, el proceso en sí, pero sobre todo, ¿qué pasa? De que si tú tienes una unidad compatibilizada, la puedes transferir rápidamente. Jóvenes, la compatibilidad no pasa, no es que yo la mire a la unidad y diga, esta le va a caer bien a la compañera. No, normalmente tienes que centrifugar, tienes que esperar la reacción. Una compatibilidad así, lo más rápido que puedas, son unos 20 minutos. Y hay veces que los cirujanos no tienen 20 minutos. ¿Listo? Y dicen, ¿por qué no le ponemos cualquier unidad? No se puede, el riesgo es demasiado alto, porque aparte de todo lo que les he contado, los grupos sanguíneos, el RH, los insurrectos, que son 4 o 5, está el HLA, porque las bolsas tienen leucocitos. Y sí, ¿saben? ¿Se acuerdan que los leucocitos tienen en su misión de vida, me gusta o se muere? ¿Listo? Sino que el problema es que la situación es con el paciente, ¿sí? O le gusta. Entonces, por eso es que en la siguiente semana vamos a hacer, nos toca anunciar 2 transfusiones. Muy bien. Entonces, en los pacientitos con cirrosis, vamos a tener que ver qué tal están, porque acuérdense que tienen las proteínas bajas, proteínas también son coagulación, y tienen el higadito bastante lastimado. Entonces, en el caso de lo que es... ¿Qué estaba yo? Ah, sí. Cirrosis vendría a ser el ejemplo de un paciente con enfermedad. O sea, ahí en cirrosis auméntele todo lo que quiera, ¿sí? Porque si tengo un hipertenso, tengo que ver otras cosas. Si tengo un paciente con válvulas, si tengo un paciente con marcapasos, y ahí x, hasta le termina. Entonces, volvamos al hemograma, ¿sí? Es muy importante porque no lo habíamos hecho, ¿no es cierto? Habíamos dicho en la clase anterior la neutropenia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con la neutrofilia? Muy bien. En el caso de la neutrofilia tenemos 2 opciones, o es inflamación o es infección. Generalmente la infección tiene valores mayores. Cuando tienes más de 25.000 neutrófilos en el conteo total, es casi seguro que eso es una infección, ¿no es cierto? No estoy hablando de leucos, estoy hablando de neutrófilos. ¿Sí se acuerdan que habíamos dicho? Entonces, ¿qué tenemos que saber de los neutrófilos jóvenes? De que su producción es constante, más o menos. Para que los neutrófilos se desarrollen tenemos entre 7 y 14 días. O sea, si yo tengo neutropenia hoy día y le doy un medicamento a mi paciente para que los neutrófilos suban, ¿cuándo van a subir? La próxima semana. Ahora, si mi paciente no llega la próxima semana, ¿entienden? Sí, porque si le doy tratamiento, sí, pero tienes que saber cuánto va a tardar. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuánto tarda un neutrófilo en hacer su trabajo? 6 horas. ¿Listo? O sea, ustedes dirán 14 días y desaparecen en 6. Sí. ¿Por qué? Porque están diseñados sobre todo como fagocitos. ¿Por qué? Porque se quedaron en la etapa de gatear. ¿Listo? ¿Qué es esto? No sé, me lo meto a la boca. ¿Qué es esto? No sé. Lo mismo. Por lo tanto, los neutrófilos son importantes contra bacterias, contra hongos, cuerpos extraños y todo lo que ven tratan de fagocitar. Y obviamente, un neutrófilo que fagocita muere. Entonces, por eso es que los neutrófilos, cuando están en circulación, pueden fluctuar rápidamente, porque van a vivir muy poquito. Entonces, ¿de qué dependen mis neutrófilos? De la médula ósea y de que se mantenga. Entonces, si se mueren tan rápido, ¿qué va a pasar? Que las formas inmaduras que ya están listas en la médula, por eso, ¿se acuerdan que les conté que en la médula están todas las formas conocidas de mielocitos en un porcentaje ya establecido? Entonces, de tal forma que en el momento que se necesitan más, simplemente van a salir. El problema es que van a salir en forma de abastonados. Ahora, la desviación izquierda es una cuestión empírica. ¿Listo? Normalmente decimos que cuando hay abastonados de
4 o más por ciento se considera una desviación izquierda. Puede ser que se encuentren médicos que tengan otros valores. ¿Por qué? Hay algunos que postulan que debería ser 3, no tenemos que esperar a que llegara a 4, y otros que dicen que deberíamos tener 5, y otros que dicen que deberíamos trabajar con valores absolutos. Yo normalmente he visto que lo que más utilizamos es porcentual, y 4 porque está entre 3 y 5, es en serio. No hay una, o sea, no hay un consenso absoluto porque esta es una observación empírica, o sea, lo hemos visto muchas veces, no es que tengamos un marcador, ¿listo? Entonces, si es que alguien les da una definición diferente de desviación izquierda, por favor, apunten, porque no es algo que yo les pueda decir, esto es, y vayan y corrijan, no, jamás, por favor. ¿Entendido? De hecho, en algunos casos, desviación izquierda nada más dice, es el incremento de abasto nados. ¿Incremento de cuánto? No se sabe. ¿Incremento hasta cuánto? No se sabe. ¿Listo? Entonces aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. El recuento absoluto de neutrófilos incluye las formas maduras y las formas inmaduras. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque me olvidé de decirles eso en neutropenia. ¿Listo? O sea, ¿se acuerdan cuando habíamos hecho los niveles de neutropenia? Allí tenemos que considerar también a los bastones. Entonces, porque si no, vamos a tener más neutropenias de las que nos corresponden. ¿Entendido? ¿Ha quedado claro? Muy bien, sigamos. Todos nuestros pacientitos de cirugía van a tener un corte, van a sangrar. Por lo tanto, es muy importante considerar la hemostasia. Tenemos que recordar que mucha parte de no morir desangrado es el vasoespasmo, es decir, el propio vaso se defiende a sí mismo. Luego está la coagulación con sus 2 vías y después hay que arreglarlo, ¿verdad? Tenemos que ir a la fibrinólisis. Normalmente se están produciendo pequeños coágulos muy chiquititos, pero no llegan a tener un valor esperado. O sea, ustedes, recuerden que de fibrinólisis nuestro marcador es el dímero D. Ustedes normalmente ¿cuánto tienen? No llegan a 5, ¿listo? Entonces para llegar a 500 hay que esforzarse, ¿listo? Entonces normalmente se reporta en un paciente que no tiene problemas 0, ¿listo? Muy bien. Ahora, recuerden que les dije que había que aprender la hemostasia de plaquetas. ¿Por qué? Porque el vasoespasmo no tiene una forma de controlar, o sea, él va solito y normalmente no hay patología que diga este paciente no hace vasoespasmo y el otro sí, todos hacen. No es muy frecuente, pero no es suficiente. Y allí es donde va la compresión, porque cuando tú cierras un vaso, definitivamente vas a contribuir a que el resto de coagulación vaya. Entonces, eso es lo que se hace cuando, por ejemplo, estamos haciendo cirugía y se cauteriza, lo que estás cerrando el vaso y ya está. ¿Listo? Entonces, dentro de la coagulación tenemos que considerar primero lo que es hemostasia primaria, o sea, las plaquetitas, ¿sí? Que hemos dicho que tienen que trabajar en orden. Por lo tanto, es muy importante el recuento. Si yo tengo un valor normal de plaquetas, es muy poco probable que haya sangrado, pero hay un detalle. El tiempo de sangría, ¿qué cosa es? Hacerle una heridita al paciente y mirarlo sangrar, en versión chiquita, tampoco es con una agujita muy fina, y lo miras, y que sangre, y le ayudas todavía a que sangre un poco más, y ya está. Pero muchas veces no hay esta prueba. En emergencia no hay un laboratorio de emergencia que vaya y lo mire al paciente 15 minutos con su heridita a ver si termina de sangrar. No es una prueba que puedas conseguir. ¿Cuál es el valor del tiempo de sangría? De que si esas plaquetas están atontadas y no cumplen alguna de las fases, te vas a dar cuenta. El problema con el recuento de plaquetas es que no sabes si funciona, porque se ven bonitas, pero no sabemos si trabaja. ¿Listo? Por eso el tiempo de sangría es importante. Ahora, en cirugía de emergencia, poco probable que uno acceda a esas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ahora, yo sé que se acuerdan de la vía de la coagulación, ¿no es cierto? Les tiene que quedar para la eternidad. Les dirán, doctora, a ver, qué interesante tiene esto si es que todo va a terminar en fibrina y todo va a ser la vía final común. Hay un detalle. Las pruebas que necesitas para la vía extrínseca y la vía intrínseca son diferentes. ¿Cuál es la que más se ve afectada? La vía extrínseca. Por eso, ahí está el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina es una maravilla para cirugía. ¿Listo? Entonces, para cirugía, ¿qué voy a pedir? Tiempo de protrombina comparado con su valor normal.
¿Por qué hacemos hincapié en el INR? El INR se lo tienen que aprender, ese no se los voy a dar. ¿Por qué? El INR es un valor estandarizado, ¿no es cierto? Si yo les digo, su notita es 100%, ¿cuánto quieren tener? 100, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces, el INR es 1, el valor ideal, y le quitamos 2 y le sumamos 2, por eso es de 0.8 a 1.2. ¿Y qué gran valor tiene el INR? El INR es comparable de cualquier laboratorio, ¿listo? Porque les debe haber pasado que dicen, no, le tomaron hemoglobina en un pueblito pequeñito. A ver, ¿qué pueblito pequeñito podemos poner? Acarí. Viene de Acarí el paciente, que le vuelvan a tomar la hemoglobina, ¿cierto? Le tomaron hemoglobina en el Goyeneche, que le vuelvan a tomar la hemoglobina. Porque no, el reactivo varía, por ejemplo, glucosa, había un tiempo en que había 2 reactivos distintos y los valores normales de uno no coinciden con los del otro. Y para comparar, ni de chiste. Entonces, no se puede comparar, jóvenes. Ahí está el problema. No se puede comparar valores entre laboratorios, salvo el INR, porque el INR está normalizado al valor ideal de ese laboratorio. Esto es casi como hacer un porcentaje. ¿Listo? Entonces, ¿ha quedado claro? Entonces, el INR, ¿cuál es el uso? Controlar la anticoagulación. El TP, evaluar la vía extrínseca de la coagulación. No es lo mismo, ¿sí? Porque dicen, ¿con qué examen evalúa usted la vía extrínseca? Y ustedes así todos lindos, INR. Y no, no es. ¿Listo? ¿Han entendido? Muy bien. Entonces, la vía intrínseca es la que está asociada al factor 8 y obviamente es la que normalmente está funcionando porque en nosotros podemos tener pequeños sangraditos, pero son... habíamos encontrado otra palabra para despreciable. Estadísticamente no significativos. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, aquí, para la vía intrínseca está el tiempo parcial de tromboplastina activada. La probabilidad de que este tiempo parcial de tromboplastina activada, o TTPA, esté afectado es muy rara. Aquí están donde están todas las coagulopatías raras. Entonces, si es que tu hospital hace un perfil completo, van los dos, TP y TPTA. TPTA no se hace en emergencia. ¿Listo? Entonces, si tu cirugía no es de alto riesgo de sangrado, con TP te vale, te basta y te sobra. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a veces dicen, no, le hicieron tal cosa. Y nosotros decimos, pero no necesita. Pero sí hay pacientes que necesitan. En el caso de que necesite, sí se tiene que hacer los dos. Y por último, está el tiempo de trombina, que nos va a decir cómo está la vía final común. Y por eso es que se llama perfil de coagulación. Entonces, ¿cuál es el examen básico del perfil de coagulación? TP. Pero solamente evalúa vía extrínseca. ¿Cuál es normalmente lo que pedimos? O sea, cuando queremos hacer un perfil de coagulación, TP y TPTA. Si quiero ya todo el sistema, le aumento el tiempo de trombina. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, ahí está su linda cascada de coagulación. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tenemos que saber? ¿Por qué? Ya, ahora sí, esto sí se lo tienen que aprender. Cuando una vía está mal, hay un tipo de sangrado. Cuando la otra vía está mal, es otro tipo de sangrado. ¿Listo? Ahora, doctora, mi paciente sangra por toda la vida. Vale, tiene las dos vías mal. Y no es lo mismo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos. En la vía, aquí estamos trabajando primero con la intrínseca. Tenemos que tener en cuenta de que el factor que nos va a ayudar aquí es el 8. ¿Sí? Ahora, esta de la 10 asa es un mal chiste. ¿Por qué? Porque como esto se llama TEN en inglés, le dicen tenaza. Entonces por eso es la tenaza intrínseca y la tenaza extrínseca. Pero para traducir al español no quedó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, es la que corta o atrapa al factor 10 para entrar a la vía final común. Es más que todo una mnemotecnia, eso es lo que es. Pero se quedó con tenaza, ¿sí? ¿No es cierto? Y nosotros tratamos de traducirlo y le pusieron 10 asa, que no tiene el más mínimo sentido. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Listo? Entonces ya saben de dónde viene. Entonces, generalmente hay gente en español que dijo, no, eso queda muy feo. Y bastante raro. Entonces se ha quedado con tenaza, la tenaza intrínseca y la tenaza extrínseca. Entonces, cuando te dicen sobre las tenazas que te están preguntando, ¿qué vía estamos evaluando? Entonces, algunas de las preguntas vienen así.
el TPTA va a evaluar la tenaza intrínseca y el TP va a evaluar la tenaza extrínseca. Sí, ¿para qué? Para que cuando les venga una pregunta así, no estemos en problemas, ¿vale? Y es muy probable que también lo hayan visto en algún libro. Dicen, ¿qué es la tenaza? La que rompe el factor 10. Sí, pero el chiste se queda mal en español, ¿vale? Ahí, entonces, ¿dónde está? Esta de aquí es una vía bastante rápida. La vía extrínseca rápidamente va a reaccionar. Y por eso es que es la que consideramos en cirugía. Porque esa rápidamente va a tratar de ver qué cosa está sangrando y solucionarlo. Por lo tanto, si tengo el TP mal, tengo mucha mayor probabilidad de sangrar. En cambio, este se toma su tiempo. Bien, en 6 minutos ustedes ya le han hecho hemostasia, han generado vasoconstricción y se ha cerrado. Entonces, ¿ya entendieron el chiste de las tenazas? ¿Sí? Entonces, es otra forma de hablar de la vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿Entendido? Y sí, todo termina en la vía final común, que es transformar fibrinógeno en fibrina. Y aquí es donde algo viene muy importante. Cuando tú estás pensando que tu paciente tiene problemas de coagulación, el fibrinógeno viene aparte. El fibrinógeno es una proteína que se sintetiza en el hígado. Y por lo tanto, mi pacientito que tiene problemas crónicos de hígado, como el que tenía cirrosis hace un rato, es muy probable que tenga problemas no en el TPTA, sino en la vía final por la disminución de fibrinógeno. Entonces, ahí es donde tengo que ver qué fue lo que pasó. Muy bien. Entonces, ahora sí tengo todo el perfil de coagulación. Entonces, ¿qué hacemos? Esto sí es bien interesante. ¿Por qué? Porque vienen y me golpean en el laboratorio. ¿Por qué no le han hecho perfil de coagulación? Porque no le han tomado el tubo apropiado. ¿Listo? El tubo celeste contiene citrato, que es el mismo anticoagulante que se usa en banco de sangre. ¿Listo? ¿Se acuerdan que les dije que los anticoagulantes lastimaban a las células? Ese es el EDTA y la heparina. Esos de ahí no te van a servir para... ¿Para qué no te van a servir? Para hacer las pruebas de coagulación. ¿Por qué? Porque necesitas el plasma y mezclarlo con otro plasma, que obviamente sí es más o menos como que de paciente. ¿Listo? Entonces, por eso es que esa es una de las grandes quejas de cirugía, ¿no? Dicen, vamos a tener una cirugía con gran sangrado, quiero el perfil completo, ¿cierto? Y vienen los internos y me dicen, ¿por qué no le han hecho? Porque no lo has hecho digitar, por lo tanto no estaba en el sistema, por lo tanto nadie llevó el tubo del color correcto. Y no se puede, no se puede. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, por favor, cuando quieran eso, y estas pruebas demoran, porque estos tiempos tienen que incubar, tienes que mezclar, tiene que coagular y tiene que leer el equipo. ¿Listo? Ustedes dicen, no se lo pueden hacer ahorita, lo mínimo que te va a tomar un perfil de coagulación es un par de horas. Entonces, cuando su vida esté afectada, porque se han olvidado de perder el perfil de coagulación, ¿no es cierto?, demora. ¿Y dónde también saben sufrir ustedes? Cuando se acaba el reactivo en emergencia. Emergencia solamente hace TP. Entonces, si tienes TP, la mayor parte de cirugías lo va a aguantar. Si es una cirugía de alto sangrado, no. Te va a faltar todo esto y algunas de estas van a demorar más tiempo. ¿Sí? Porque no se hacen habitualmente. El equipo solamente hace unas y luego, cuando terminas de hacer esas, es las siguientes. Entonces demora la vida. Lo siento mucho, me duele mucho el corazón, pero es para que sepan. ¿Listo? Entonces ya hemos evaluado. Este es para vía TP extrínseca, tromboplastina, vía común, y este también es vía común. ¿Listo? Y este, por ejemplo, fibrinógeno no es parte del perfil de coagulación en los laboratorios. Fibrinógeno se pide aparte. ¿Listo? ¿Y el dímero D para qué está? Para evaluar si mi pacientito está haciendo trombosis venosa profunda. ¿Esa es otra de las grandes complicaciones de la cirugía? Sí. Entonces, es muy importante ver, porque algunas veces le piden el dímero D antes, sobre todo cuando hay riesgo y es un paciente que ha estado anticoagulado, cosas así, le piden el dímero de nosotros decimos para qué sale negativo y luego para cuando lo comparan ya le sale positivo. Entonces,
No está dentro del perfil clásico de coagulación, pero sí, cuando sospechas de que hay un alto riesgo de trombosis venosa profunda es como tomarle un basal. Muy bien, entonces, habíamos dicho de que, ¿cómo es que hacemos que el tiempo de protrombina nos sirva para todo? Pues muy fácil. Este tiempo es el que yo he sacado. ¿Cuánto voy a sacar yo? 15, ¿no es cierto? Y este es el tiempo normal del laboratorio. A ver, ¿cuánto quiere tener usted en su laboratorio de tiempo normal? Un número. El que usted quiere. 20. 20. Su compañera quiere tener 20. Entonces, ¿me acaba de jalar o no? Me acaba de jalar. ¿Cómo? Vamos a demostrar cómo es que la compañera me acaba de desaprobar. ¿Cuánto he dicho que tengo yo? 15, ¿cierto? Y su compañera me ha dicho ¿qué? 20. Entonces, ¿esto cuánto es? 0.75. ¿Mi INR está bien? No. Acabo de jalar. Normalmente el INR, el valor normal que tenemos es 10, 11, 12. Doctor, ¿y cuál escojo? Pues depende de su laboratorio. En cada cajita, le dicen, para esta cajita, porque acuérdense que se hacen en base a plasma, parte humana, es complicado. Entonces te dicen, esta cajita es con 11, la cajita siguiente es con 12 y tú solamente lo pones en la computadora y la computadora te hace esta conversión. ¿Listo? Por eso es que el TP no es comparable entre laboratorios. ¿Listo? Pero si su compañera me ha jalado en su laboratorio, ¿estoy jalada en todos los laboratorios? Sí. Esa es la gran ventaja del INR. ¿Han entendido? Entonces, ¿qué vamos a aprender? Valores normales, ese no se los voy a poner. 0.8 a 1.2. ¿Y qué más vamos a aprender? Punto de corte de anticoagulación para warfarina 2.5. O sea, si tienes a tu paciente con warfarina y no tiene 2.5, no sirve. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, la warfarina es bien complicada, ¿sí? La warfarina es lo que se utiliza para matar ratitas. Entonces comprenderán que es preferible ir poquito a poquito, controlando ¿con qué? Con INR, porque si le dan mucho, o el paciente se toma mucho. Es que a veces le dicen al paciente, se va a tomar primero media, no, como es primero un cuarto y luego media. Entonces el paciente bien obediente, a las 8 de la mañana se toma un cuarto y a las 10 se toma media. Y entonces ha triplicado la dosis, ¿sí? Entonces esto de la warfarina hay que manejarlo bien. En general, aunque le escribimos, es frecuente que el paciente llegue. ¿Qué ha pasado? Es que me dijo que primero me tome un cuarto, luego me tome media y luego me tome una. Entonces con el desayuno me tomaba un cuarto, con el almuerzo me tomaba media y en la cena me he tomado una. ¿Cuántos días? 3. Ahora, ¿con cuánto estoy de dosis? Pues el triple de lo que corresponde. ¿Estamos en problemas? Sí. ¿Listo? ¿Han entendido? Muy bien. Y esto del INR es una situación más o menos reciente, ¿eh? No crean que es tan antigua. Se les ocurrió, ¿por qué? Porque cuando llegaba un paciente anticoagulado no sabía si el TP estaba bien o estaba mal. Porque el TP que ha dicho su compañero es válido. Yo hubiera escogido un 12. Quien escoja 10 también tiene razón. Entonces ustedes dirán, doctora, ¿y eso de qué depende? Del plasma. Como el reactivo tiene plasma humano, no todos son iguales, no se produce. O sea, esto de coagulación también es complicado porque no es un reactivo hecho. Es un reactivo que se basa en plasma y de ahí lo modifica. ¿Listo? Entonces es importante que recuerden ese. Entonces ya está. Ahora. Entonces ya está. Ahora. Este es el de la vía implícita. Tiempo parcial de la neuroplastina activa. Entonces, este de aquí puede hacerse de varias formas, pero generalmente, aunque se haga automatizado, es que tú enfrentas al plasma con una superficie que tenga carga. Eso puede utilizar vidrio o ramitas de silicio o gotitas así, que le pones al plasma y se activan por contacto. Y entonces te va a decir cuánto tiempo es que está tardando y el resultado también está en segundos. ¿Listo? Entonces, esto de aquí, saben preguntar esto a veces. Eso sí sería bueno que lo sepan, porque antes se llamaba prueba de precalicreína. Entonces dicen, la prueba de precalicreína, y yo les digo, pero eso es PPTA. Y después criaturas buscando por todo lado, ¿no es cierto? Entonces, eso también a veces pasa, sobre todo cuando hay
Antes les hacíamos aprender de qué era cada prueba, no, ahora porque me entiendan de qué cosa van a pedir y cómo lo van a interpretar, lo hemos hecho más antes. Muy bien, pues ¿cuándo se prolongan los tiempos? El más famoso del TP, la warfa. La deficiencia de vitamina K, jóvenes, es responsabilidad del tratamiento. ¿Listo? ¿O ustedes han visto que en la farmacia vendan vitamina K? Porque hacen propaganda de vitamina K, tome vitamina K. De hecho, la vitamina K vía oral no es muy convincente. La vitamina K como tratamiento es parenteral o intramuscular o endovenosa, pero parenteral o intramuscular o endovenosa, pero son químicamente sustancias diferentes. Acuérdense que hay K1, K2, K3, un golpe de la derecha, por favor. O ya me han traído el hemograma. Porque la única opción de que se duerman es que tengan anemia, ¿no es cierto? Muy bien, y menos de 5 años. Listo. ¿Cumplen los dos criterios? Entonces, por favor, cuando ustedes digan sobre el antídoto de vitamina K, tiene que ser parenteral. Ahora, ¿qué pasa si yo me equivoco y a una ampolla de parenteral se la pongo endovenosa? Aparte de generarle una vasculitis, podrías hacer otras reacciones adversas. Entonces sí, les van a reprender. ¿Listo? Ahora, ya me acuerdo. ¿En qué casos hay deficiencia de vitamina K, jóvenes? La famosa vancomicina. No sé qué romance oculto tienen con la vancomicina, pero la vancomicina, que es un antibiótico de amplio espectro, generalmente se va a llevar toda la flora por delante y el paciente que esté en UCI tiene probabilidad de tener déficit de vitamina K. Ustedes, bien difícil, ¿sí? Porque de vez en cuando, aunque sea, comen alguna cosita verde, ¿no es cierto? Entonces, bien poco probable en los pacientitos. Muy bien, la tromboblastina activada va a ser afectada por las heparinas de bajo peso molecular. ¿Por qué hemos puesto la enoxaparina? Es una de las más antiguas, es una de las más fáciles de pronunciar. Las nuevas tienen menos reacción adversa, duran mucho más tiempo, pero son impronunciables. ¿Listo? Entonces, ¿qué debería decir ahí? Heparina de bajo peso molecular. ¿Cuál? Una que pueda pronunciar o una impronunciable, da igual. ¿Listo? ¿Por qué estas son tan valiosas? La heparina normal no tiene examen de control. ¿Listo? O sea, se me pasó la heparina. El paciente comienza a sangrar. No sé si le he puesto suficiente heparina. Pues, si no sangra, puede que esté bien o que le falte. Entonces, ese era un problema importante. ¿Cuál es la gran ventaja de la heparina sódica, la normal? Actúa muchísimo más rápido. Esa cosa es inmediata. Pero si te quedas corto, no sabes, y si te pasas, el paciente comienza a sangrar. Por eso es la gran ventaja de las heparinas de bajo peso molecular. Tienen un control, a diferencia de la otra heparina. ¿Listo? Y esto sí, los inhibidores directos de trombina y factor 10A son raros, ¿sí? Suelen estar asociados con enfermedades autoinmunes, con venenos, con síndromes complejos. Eso está rarito, ¿listo? Por eso les digo, los casos en que el TPTA está afectado, ya el problema de coagulación es algo que necesita mayor estudio y ese lo pueden dejar, ¿vale? Ahora, en este de aquí, la enfermedad hepática te va a afectar los dos. Lo mismo que la coagulación intravascular diseminada. La enfermedad hepática por falta de producción y la coagulación intravascular diseminada por hiperconsumo. El problema de la coagulación intravascular diseminada es que se consume los que coagulan y como hay coágulos se consume los que anticoagulan. ¿Por qué? Una de las complicaciones más frecuentes de la coagulación intravascular diseminada es el sangrado y los trombos en zonas peligrosas. O sea, es una desgracia total. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, las deficiencias de factores de coagulación, eso sí es un poquito complicado. Normalmente eso se hace en la residencia de hematología, pero ustedes lo tienen que saber. O sea, si tengo los dos afectados, pedir perfil completo y solicitar una consulta. Este de los anticuerpos antifosfolipídicos es muy importante porque una de las causas de que el embarazo esté en riesgo es que las pacientes generen un síndrome antifosfolipídico. Por lo tanto, cuando una paciente está embarazada y tiene problemas de coagulación, eso sí tienes que pensar. ¿Listo? Muy bien. Von Willebrand, hemofilia A y B y el anticoagulante lúpico son deficiencias específicas que van a estar asociadas al tiempo parcial de tromboblastina activado. Obviamente,
tenemos que recordar que hemofilia A es 8, hemofilia B es 9. El anticoagulante lúpico es complicado, déjenlo así, se llama anticoagulante lúpico. Y enfermedad de von Willebrand es porque el factor de von Willebrand que está en el endotelio está deficiente. ¿Listo? Ahora, se van a aprender el cuadro. ¿Listo? ¿Y el mensaje principal cuál es? Tiempo parcial de tromboplastina activado está alargado en los casos en que hay un problema mayor de coagulación y por lo tanto debo pedir todo el perfil de coagulación. Y luego, ¿cuáles son los posibles responsables de esto? Los que acabamos de mencionar. Muy bien. El tiempo de trombina es muy poco probable que lo utilicen, pero ¿qué es lo que mide? La función del fibrinógeno. Entonces, generalmente se trabajan juntos. ¿Por qué? Uno de los problemas más frecuentes es que no haya fibrinógeno y entonces, ¿qué va a coagular? Y en el otro es que no se pueda activar. Este de aquí le vamos a poner trombina al plasma porque, ¿se acuerdan que el plasma está anticoagulado? ¿Eso qué quiere decir? Que no estoy activando ninguna vía de coagulación, no he agarrado ninguna tenaza, simplemente estoy yendo directamente a la vía final común. ¿Listo? Ahora, hay casos en que tengo la extrínseca y la común mal, hay casos en que tengo la intrínseca y la común mal, hay casos en que solo es la extrínseca, solo es la intrínseca o solo es la común. Y por eso les digo que llaman al hematólogo, pero ya saben qué pruebas van a pedir, ¿no es cierto? Pero dicen perfil de coagulación, entonces le preguntamos ¿cuál? El prequirúrgico solo es TP y NR plaquetas. El completo es todo, ¿no es cierto? TP, TPTA, TT y fibrinógeno. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no tienes fibrinógeno, pues no vas a tener coagulación también. ¿Listo? Muy bien. Ahora, tenemos que pasar a las infecciosas. De las infecciosas, ¿cuáles habíamos dicho? Les dije cuáles eran. Estaban ahí. Son siempre hepatitis B, VIH y sífilis. ¿Listo? Entonces, hepatitis B ya hemos hecho. ¿Se acuerdan cuál era? Y les puedo preguntar en el examen, ¿no? Antígeno de superficie. Si viene y me dicen que no sabían y me reclaman, no les pienso el caso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este curso sí es para toda la vida. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con RPR? Identificar sífilis. ¿Cuál de las sífilis? Ay, me olvidé el cuadrito. Bueno, jóvenes, por favor, apunten en su cabecita. La sífilis no se cura. ¿Listo? La sífilis es una vergüenza para el sistema inmune, ¿sí? Porque se ríe en su cara. La sífilis tiene periodos de sintomatología. Sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. Y todo el resto del tiempo no tiene sintomatología. El problema con la sífilis es que por más que deje anticuerpos, uno se puede volver a contagiar. ¿Cuántas veces le puede dar a uno sífilis? Pues todas las que el paciente quiera contagiarse. No quedan los anticuerpos, pero no sirven para absolutamente nada. Hay pacientes que dicen, no me han dado bien el tratamiento. Y tú dices, ya, bueno, es más probable que esté con una nueva infección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, internacionalmente la que se recomienda es BDRL. BDRL tiene un problema. Es difícil de conservar, tarda en hacerse, necesita microscopio. RPR, jóvenes, tarda 15 minutos y hay hasta en los puestitos chiquitos. Esto es una maravilla. Ahora, no es lo mismo que la prueba rápida. Si en el examen dice, a mi paciente le hemos hecho prueba rápida de sífilis y da positivo, no sirve, porque la prueba rápida es eterna. O sea, de la primera vez que se volvió la prueba rápida positiva, no se va a quitar nunca. ¿Listo? Porque les he dicho, el paciente genera anticuerpos, pero los anticuerpos no sirven. ¿Listo? Entonces, para el screening o el prequirúrgico está el RPR, ¿no es cierto? Pero esto es muy importante. Tienen que saber esto. ¿Dónde está? Acá. El carbón, que es como si hubieras trabajado tu lápiz, es así. Lo que le pegamos son cardiolipinas. ¿Dónde creen que están las cardiolipinas normalmente? En la membrana interna de la célula. Sí, también están en el corazón. Son lípidos que no deberían exhibirse. ¿Listo? Son como lípidos internos, porque la célula no va exhibiendo sus lípidos, no es descarada. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hacemos esta prueba?
Porque la sífilis mata células, las células exhiben la cardiolipina y el sistema inmune no la reconoce. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de la RPR? Que es el control para saber si el paciente se ha curado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque existe resistencia de treponema, porque el tratamiento de treponema es penicilina, sino que la penicilina tiene como 1000 años, ¿cierto? No, mentira, solamente ha cumplido 74, porque es del 51. Ya cumplió 74, ¿cierto? Entonces, para antibióticos es bastante antigua. Entonces, existe resistencia, pero muy poca. Es la prueba que se utiliza y por eso necesita saber que el paciente ha recibido tratamiento. Si el RPR sale reactivo, el paciente no va a entrar a sala. Le van a tener que hacer pruebas, van a tener que identificar qué tiene. ¿Por qué? Porque si no tiene sífilis, tiene alguna enfermedad autoinmune que puede estar asociada con problemas de coagulación. Entonces, generalmente eso sí puede que detenga sobre todo las cirugías grandes. ¿Ha quedado claro? Ahora, ¿dónde voy a considerar? En 8 diluciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las embarazadas y los ancianos van a exhibir las cardiolipinas, pero no por descarados, sino porque la embarazada está en un proceso metabólico alto y a veces ahí exhibe cardiolipinas y los abuelitos se les están muriendo sus celulitas. Entonces, por eso también están exhibiendo cardiolipinas. Entonces, generalmente esos pacientitos tienen 4 DILs. Entonces, ¿tienen sífilis? ¿Listo? Entonces, por eso es que se les manda las diluciones, para que evalúen si es su paciente, porque si ustedes aparecen con 4 DILs, algo tenemos que investigar. ¿Listo? Entonces, no es lo mismo. ¿Han quedado claro? Entonces, para nuestras infecciosas hemos aumentado uno. RPR, que es para sífilis. Cuando yo estoy sospechando que mi pacientito tiene una infección, voy a recurrir a los reactantes de fase aguda. ¿Por qué? Son mucho más rápidos que otros cambios. Por ejemplo, el primero que trabajamos son la PCR, si no me equivoco. Sí, es proceso inflamatorio. Y va a subir muchísimo más rápido que inclusive el hemograma. Entonces, eso te va a orientar y también se va a modificar rápidamente. Estas proteínas generalmente van a estar asociadas a múltiples problemas. Entonces tengo infecciones, traumatismos, infartos en cualquier lado, porque acuérdense que no solamente hay infarto de corazón, enfermedades autoinmunes y neoplasias, ¿sí? El seguimiento de esta, generalmente en las infecciones, nos van a ser muy útiles. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está con la fase activa, tiene el marcador. Cuando el paciente mejora, el marcador cae también rápidamente, entonces puedes ver que el paciente está mejorando, sobre todo cuando tienes un caso severo. Y nos dice qué tan intensa es la inflamación, pero no son específicos de ninguna enfermedad. ¿Listo? Y algunas veces, sobre todo cuando la elevación es pequeñita, no tienen un significado. Por eso les decía, una de las más importantes que nosotros utilizamos es la proteína C reactiva. Por ejemplo, decimos, si una proteína C reactiva está en 10, ese paciente tiene una infección bacteriana. Y ya está. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es la que tradicionalmente, la más antigua, la más conocida, la más famosa? Es la velocidad de sedimentación globular. Problema, es mucho menos específica que la PCR. ¿Listo? Pero los dos son reactantes de fase aguda. Este de la procalcitonina también está asociada a infecciones. En primer lugar, es para infecciones bacterianas y luego para fúngicas. Para virus no. El fibrinógeno puede estar incrementado como una reacción, pero generalmente no lo utilizamos. Está solamente, lo más frecuente es que se utilice como perfil de anticoagulación. Estas de aquí son específicas. La alfa-1 antitripsina está asociada a alteraciones genéticas. La aptoglobina es para diferenciar una anemia hemolítica de una anemia que no es hemolítica. No son muy frecuentes, ¿listo? Ahora, la mayor parte de estos van a aumentar. ¿Cuáles son los que disminuyen? Albúmina, transferrina, son las que solemos utilizar. No están dentro del protocolo. ¿Tienen que saber que existen? Sí. Sí tienen que saber que existen. Normalmente estas se van a utilizar de manera distinta de acuerdo al paciente. Ahí sí, tienen que saber que son reactantes de fase aguda. Dice, quiero ver si mi paciente tiene inflamación. ¿Qué pido? PCR, sí, está excelente. Quiero saber, tengo un pacientito con la albúmina disminuida. Pues ahí sí tienes un problema. No sabemos si es por falta de
de producción o si es porque la inflamación le está consumiendo y por eso está disminuyendo. Entonces, ahí sí es por la enfermedad a la cual te estás enfrentando. Pero sí tienes que saber cuáles son los restantes de fase aguda, ¿entendieron? Muy bien. Entonces, ahora veamos la velocidad de sedimentación globular. La velocidad de sedimentación globular es una prueba que se puede hacer en cualquier lugar. De hecho, estos tubitos, si están graduados, hay en laboratorios bien pequeñitos. Y esto sí hay que saber. Por ejemplo, ¿en qué casos va a aumentar? Vaya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay que imaginarse a los glóbulos rojos yendo al parque a un resbalón. ¿Listo? Entonces, normalmente quienes hacen de resbalón son las proteínas. ¿Listo? Si es que las proteínas están normales, pues los glóbulos rojos se van a demorar la vida y vamos a tener una velocidad de sedimentación globular normal. En cambio, si tengo las proteínas muy elevadas, se van a formar grandes resbalones y por ahí los glóbulos rojos van a ir y la velocidad de sedimentación globular va a ser bastante alta. Hay casos jóvenes en que tú pones la muestra, te das la vuelta y ya bajó. O sea, ahí no tienes que, generalmente se espera una hora, esperaron y no tiene, o sea, porque dicen, y no le podemos, esa es buena, vienen y dicen, le acaban de tomar, y yo tardo una hora. Dicen, ¿y no le podemos ver cuánto va? No, es que no hay una correlación directa, ¿no es cierto? No es que en una hora va a bajar 20 y en media hora va a bajar 10, no, así no funciona, ¿listo? Entonces, eso es muy importante, demora. Entonces, lo que estamos viendo aquí, de poquito a poquito, todos estos tienen el mismo tiempo. Entonces, ¿dónde está el corte? En 20. Estos están normales. Estoy dando sola, pero este tenía 20 y este tiene 5. Sí, dejen así. No es específica. Y miren más bien estos hasta dónde se fueron. Ahora, ¿dónde aumenta? En infección es bastante sensible, pero ¿dónde les encanta? En las neoplasias malignas. ¿Por qué? Sobre todo aquí, cuando hay un incremento secundario al tumor, porque hay tumores que generan proteínas, va a hacer que sea muchísimo más rápido. En las enfermedades inflamatorias también. En la anemia, ¿qué es lo que pasa? La anemia tiene menos glóbulos rojos, por lo tanto tiene más plasma. Entonces, más rápido va. Entonces, en anemia no sirve, porque no es que los glóbulos rojos estén en condiciones normales, pero sí siempre vas a tener siempre vas a tener aumentada. Entonces, ¿qué significa? De que tiene más de 20, ¿cierto? Porque hemos dicho que todo esto está contribuyendo a que se resbalen los glóbulos rojos hacia el fondo del tubito. ¿Dónde va a estar disminuida? ¿Cuándo es disminuida? Menos de 5. Entonces, estos son cuando tienes eritrocitos que tienen otra forma. ¿Por qué? Porque si tratas de pasar un cuadradito por el resbalón, pues no va a resbalar nunca, ¿no es cierto? Luego tenemos en los casos en que hay muy poquito fibrinógeno. Eso es por eso que les decía, las proteínas les hacen como resbaloncitos. El fibrinógeno es la proteína de la coagulación más abundante en plasma y por lo tanto, si es que no tienen por dónde resbalar, no va a bajar. Esto de la caquesis y la insuficiencia cardíaca congestiva no son tan específicas, ¿sí? Entonces, nos vamos a aprender el cuadrito en los cuales aumenta y sobre todo estas dos, las anomalías eritrocitarias y la disminución de fibrinógeno, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me va a tardar? Una hora. ¿Sí? ¿Hay una versión rápida? No. Intentaron centrifugarla, no funcionó. Una desgracia total. Y además, los tubos se salían. Terrible. Calma y paciencia. Ahora, ¿es específica? No, para nada. ¿Listo? Pero sí, por si acaso les pregunto. Entonces, hemos dicho que la proteína C reactiva tiene como función incentivar la eliminación de patógenos. Por eso es que le hemos asociado con las infecciones. Este de aquí es una forma de que el cuerpo se defienda del patógeno, lo reconoce y se le pega para contribuir a que sea eliminado y activar el complemento. ¿Listo? Entonces, otra cosa que tenemos que aprender, el complemento es parte de la inmunidad innata. ¿Listo? Porque aquí la proteína C no le interesa cómo se llama la bacteria, va y se le pega y el complemento viene y la elimina. Entonces, eso tienen que ir aprendiendo. ¿Cuáles son las células que son de inmunidad innata y cuáles son las de inmunidad adquirida? A ver, ¿dónde pondrían al neutrófilo? Innata, ¿no es cierto? Porque no le interesa quién es, simplemente va y se lo fagocita, ¿no es cierto? Porque ahí recién se entera. Muy bien. Y ahí está, nuestra proteína C reactiva que se va a unir a los residuos
específicos, que ya esos se llaman patrones de reconocimiento, PAM, patrones de reconocimiento de, me olvidé, es como que reconocer a todo un grupo. O sea, sé que es una bacteria, me cae mal y le voy encima. Listo. ¿Pero cuál? Bueno, eso no sabemos y por eso va a incrementar. Muy bien. Entonces hemos dicho que lo normal para ustedes, por ejemplo, es que tengan menos de 0.3. Algunos laboratorios consideran 0.5, yo creo que porque es más fácil de acordarse. Pero no se preocupen. Cuando tienes hasta 1, vas a tener un montón de inflamaciones, como por ejemplo la diabetes mellitus y la hipertensión. Por lo tanto, cuando tienes un valor de 1, no es muy específico, pero cuando tienes una infección bacteriana, tienes más de 10. O sea, ahí no le queda dudas ni murmuraciones. ¿Cuál es la mayor utilidad de la PCR? Si el caso es que mi paciente tiene una infección bacteriana. ¿Listo? Después va a variar bastante en lo que son infecciones virales e inflamatorias, pero ya lo hemos aprendido. Muy bien. Entonces, aquí es muy importante. En la artritis reumatoidea, la PCR va a ser mucho mejor que el factor reumatoideo. El factor reumatoideo es una prueba un poquito antigua que sigue funcionando, pero, ¿cómo se dice? Ahora sí se mira. Bueno, se mira. Es mejor que nada. ¿Sí? ¿Ya se puso? Sí, muy bien. Entonces, por favor, en la artritis reumatoidea todavía se sigue utilizando el factor reumatoideo, sino que el factor reumatoideo es una prueba con látex, con aglutinación, que no es tan exacta y no es cuantificable, a diferencia de la PCR. Entonces, cuando estén pensando en una artritis reumatoidea jóvenes, que es súper frecuente, ¿qué vamos a pedir? PCR. En las pruebas reumáticas, nos va a... En las enfermedades reumáticas, nos va a decir cómo está yendo el paciente. ¿Listo? O sea, sabemos que es una enfermedad inflamatoria, va a tener su PCR elevada, pero va a ser sobre todo llevarla poco a poco. Y ahí entonces cabe lo mismo que les dije en RPR. Para ver si es que el paciente se ha curado o ha modificado su estado clínico de infección, tiene que ser el mismo laboratorio. Porque si hoy día le haces RPR y mañana BDRL, ¿puedes comparar eso? No. Si es que hoy día le hiciste el RPR en el centro de salud y lo mandaste al RPR al hospital, ¿le va a salir lo mismo? No. ¿Listo? Entonces ahí está el detalle. Muy bien. ¿Y quiénes son para el control? Polimialgia reumática y arteritis de células gigantes son... ¿Ya han hecho reumato? Eso es sexto, ¿no? Son infecciones raras. Esta sí, esa no se las voy a perdonar. Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que tiene una gran cantidad de anticuerpos. Y aquí, ¿cuál es el detalle? Que la PCR y la BSG van a salir dispares. O sea, una va a salir alta y la otra baja, cuando las dos deberían estar altas, ¿no es cierto? Porque es un problema inflamatorio, pero eso tienen que aprender. Y en las infecciones nos va, sobre todo las bacterianas, nos va a decir si mi paciente ha mejorado o no ha mejorado. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ahora, ya me acordé que les tenía que decir. El pasito vale 3 puntos. ¿Listo? Este pasito vale 3 puntos y el siguiente también. La próxima semana no es pasito porque tienen examen de la otra cosa, ¿no es cierto? De los modulares. Entonces, la clase de coagulación y la clase de quirúrgicas va a ir para el día 14 de mayo. ¿Sí? Sí es miércoles, ¿no? Muy bien. Entonces, por favor, y el otro examen va a ser justo la siguiente semana. ¿Listo? Y se acabó la fase. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan en cuenta que tienen que estudiar. ¿Qué más? Necesito ver lo de sus notas. ¿Han visto sus notas? ¿Sí? ¿Hay alguna discrepancia, queja? Porque ahora sí voy a subir notas. Apenas llegue a la casa. ¿Sí? Si es que, sí. Estos minutitos vamos a utilizarlo para quienes tengan problemas. Por favor, las personas de práctica, escúchenme. Las notas de práctica las voy a publicar, me parece que a las 7. Me falta solamente un grupo. Voy a aparecer. Y esas las voy a subir al sistema. Por favor, avísenme.